Frente Nacional fue un pacto político entre liberales y conservadores para sacar del poder a la dictadura del general Rojas Pinilla. Dicho acuerdo estuvo vigente entre 1958 y 1974. Las principales características de este periodo fueron la alternancia de la presidencia durante 4 periodos, 16 años de gobierno de coalición, la distribución de ministerios y burocracia en las 3 ramas del poder público, ejecutiva, legislativa y judicial. El candidato presidencial era elegido por acuerdo bipartidista. El objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del régimen de Rojas Pinilla. El mandato del general Rojas Pinilla se convirtió en una tercera fuerza política capaz de desplazar a los dos tradicionales. Este hecho, unido al deseo de terminar con el periodo conflictivo de la violencia generada por la polarización bipartidista en Colombia, unió a los grandes dirigentes de los partidos liberal y conservador para buscar una solución común a los problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956 para dar inicio al Frente Nacional, en el cual los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los diferentes niveles de gobierno en partes iguales hasta 1974, es decir, 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. El primer mandato fue Alberto Lleras Camargo de 1958 a 1962 y el último fue Misael Pastrana de 1970 a 1974. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia y generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos que llevaron al conflicto armado interno de Colombia en el Frente Nacional. Como primera etapa del conflicto armado interno vigente en Colombia, el Frente Nacional se consideró como una democracia cerrada que duopolizaba el poder y los cargos públicos, impidiendo la participación de otras fuerzas sin filiación conservadora y o liberal. El origen de la guerrilla en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre estos grupos que surgieron se pueden mencionar el M-19, el EPL, el ELN y las FARC. Las guerrillas en Colombia tuvieron su origen en 1964 como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina, liderada entonces por el Partido Comunista. Luego, en la década de los años 60, construyeron una estrategia política global frente al Estado colombiano. El ELN surgió en 1965 en el departamento de Santander. Otros grupos guerrilleros surgidos en la década de los 70 y 80 firmaron acuerdos de paz contra gobiernos Farco y Gaviria para convertirse en movimientos o partidos políticos. Varios años de conversaciones de paz entre los sucesivos gobiernos y los grupos guerrilleros han dado lugar a algunos acuerdos de desmovilización, pero no han logrado la firma de un gobierno paz global con las organizaciones guerrilleras más antiguas y con mayor capacidad militar. Quizás el hecho de que los gobiernos hayan considerado las negociaciones con los grupos guerrilleros como acuerdos de desmovilización sin atender a la búsqueda de la solución de las causas originarias del levantamiento en armas explique los precarios alcances de las políticas de paz hasta ahora aplicadas. El origen del paramilitarismo se puede hablar desde 4 orígenes, donde el primero se dio bajo el gobierno de Guillermo León, donde era legal crear estructuras paramilitares en los 60 y 70. En los 80 se da el segundo origen, y es que la guerrilla comienza a tener secuestros como práctica sistemática para recaudar fondos, donde se secuestra a la hermana de los Ochoa, miembros del cartel de Medellín. Y es allí donde Escobar decide crear una estructura paramilitar para combatir a las guerrillas, donde se crea el MATS. El tercer origen se da con la elección popular de alcaldes y gobernantes entre 1986 a 1988, donde los políticos buscan a los narcos y paramilitares para matar a sus rivales, y se conoció como la estrategia de la guerra sucia. Y por último, es el contexto de la Guerra Fría y de la lucha. El narcotráfico en Colombia comienza con la marihuana en los años 60 y 70, con la bonanza marimbera, que fue un periodo aproximadamente entre los años 1974 y 1985, donde se produjo grandes cantidades de dólares a Colombia, principalmente en la costa Caribe, en la Guajira y en la Sierra Nevada, para exportarlos a los Estados Unidos. Debemos tener en cuenta que el narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social
y económica del país. El narcotráfico es el motor del conflicto armado y de la violencia cotidiana en el país. El consumo de la marihuana disminuye en Colombia, producto de la popularidad de la cocaína para 1977. La marihuana en el país pasó en un segundo plano, centrándose en el oro blanco, la cocaína, que se producía inicialmente en Bolivia y Perú, pero al poco tiempo nacieron los primeros cultivos y laboratorios para procesar la cocaína. Con la muerte de Rodrigo Lara Bonilla se da un inicio de conflicto de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado colombiano a mediados de los 80. El hecho de la muerte de Lara Bonilla despertó la ira del gobierno, utilizando la extradición para castigar de manera ejemplar. Se puede decir que Colombia sigue siendo hoy el principal país productor de cocaína según la ONU, y aunque la producción de sustancias ilícitas continúa, quienes controlan este negocio ha cambiado mucho desde la época de los 80 y los 90, cuando el narcotráfico a gran escala se concentraba en 3 carteles. El cartel de Medellín, quien fue controlado por Pablo Escobar, el narcotraficante más buscado por el Estado colombiano. Este cartel fue uno de los más temidos de Colombia y quien fue el responsable de múltiples atentados. Algunos de sus integrantes eran Gonzalo Rodríguez, Gustavo Gaviria, Jorge Luis Ochoa, entre otros. Y por último, el hombre tras el cartel del Norte del Valle. Tuvo un auge después de que los carteles de Medellín y Cali comenzaran a fracturarse tras la muerte de Escobar y la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela, dirigido por Orlando Henao, Iván Ordinola, Efraín Hernández, Fernando Henao y muchos otros. Las causas políticas, sociales y económicas derivadas de la violencia y la guerra en Colombia son el problema histórico de las tierras, que consiste en el despojo y concentración en pocas manos, sumada también la falta de una reforma agraria efectiva. También la intolerancia política sectaria entre liberales y conservadores. Las víctimas del conflicto. En Colombia hay 8.376.463 víctimas del conflicto armado, que sufrieron asesinatos, torturas y desplazamiento forzado. También se dieron falsos positivos en manos de miembros de las fuerzas militares. Este fenómeno se da por el control territorial, político y económico. Se debe analizar también otras causas como los megaproyectos, la pobreza y las condiciones indignas. El desplazamiento forzado no es un fenómeno nuevo en Colombia. Este ha pasado por 3 fases. La primera, el desplazamiento a gran escala durante los años 50 en el periodo de la violencia, en el cual 2 millones de personas huyeron desesperadas. La segunda tuvo lugar 20 años después, cuando aumentaron los conflictos políticos a medida que la izquierda aumentaba su presencia. Y la tercera fase actual empezó desde los 80, cuando parte de la oligarquía del país creó las fuerzas paramilitares para erradicar la guerrilla. En esa fase el desplazamiento aumentó, pues los desplazamientos masivos empezaron a afectar el campo colombiano. El autor, sociólogo y periodista colombiano Alfredo Molano Bravo miraba el desplazamiento como una de las consecuencias más inhumanas de la violencia. Este utilizó testimonios para relatar las crónicas que reflejan la realidad de los desplazados. Posibles soluciones. Aplicar leyes como la Ley 387 de 1997, que tiene como objetivo la prevención y el brindar un apoyo para la estabilización de las familias desplazadas. Combatir los grupos armados restituyendo el control de los territorios. Y la creación de programas que permitan el cumplimiento de los derechos de los desplazados.